Entonces quiero terminar con el tratamiento de los trastornos de la personalidad. Recuerden que hemos hablado de lo que es la personalidad, de todas las teorías que ha habido a lo largo de la historia de la personalidad, y la semana pasada hablé de esa personalidad que es la suma del temperamento, que es lo heredado, es esas reacciones involuntarias que salen siempre, y el carácter, que es aquello de lo aprendido, y esas tres particularidades que tiene el carácter, que es el centrado en sí mismo, el que está centrado en sí mismo, que no echa la culpa a los demás de las cosas, que tiene objetivos, que tiene una confianza en sí mismo, etcétera. Luego hablábamos del cooperativo, entonces que estábamos hablando antes a micrófono cerrado aquí, ese que es tolerante con los demás, que es empático, que acepta los errores de los demás, y eso que yo decía la semana pasada, que el doctor Fay es una pena que uno hubiera estado, porque podíamos hablar, y supongo que todos ustedes, de esos amigos que uno tiene normalmente y que son tan tolerantes que solo son amigos si uno hace lo que ellos quieren. Y luego hablábamos de la trascendencia, es decir, que tenemos que tener una espiritualidad en nuestra vida, no solo vivir en ese mundo material, etcétera. Bueno, pues todo esto hablábamos de que es cuando se desequilibra, produce una serie de trastornos en la personalidad. Y esos trastornos, yo quiero, fundamentalmente, me gustaría con que ustedes se quedasen hoy con dos o tres conceptos. Uno de ellos es que esto, hasta hace muy poquito tiempo, ha sido la hermana pobre de la psiquiatría o de los tratamientos en psiquiatría. Y tengo que decir, y bueno, como no tengo abuela y no las he tenido nunca, pero tengo testigos, en este caso el señorito jefe, que como está, porque ha hecho 3 horas de programa y ya dice que se tiene que ir, yo no entiendo. Yo trabajo 5 o 6 horas en la consulta y no dejo ir. Claro, dice que está cansado porque ha trabajado. Oye, mayor somos nosotros, porque ha trabajado 3 horas, se va. Bueno, porque quiero decir que José Luis es testigo que hace 6 o 7 años, cuando empezamos a hacer nuestros programas, yo ya hablé de los trastornos y el tratamiento de la personalidad. Quiero decir que lo que empieza a estar ahora de moda, yo ya lo usaba, no solo yo, muchos psiquiatras, pero puedo decir tranquilamente que ese concepto ya lo hemos expuesto aquí y de alguna forma somos un poco pioneros en tratar esto. Y digo que ha sido siempre la hermana pobre porque la personalidad se consideraba que fundamentalmente era un problema psicológico exclusivamente, y por lo tanto su tratamiento siempre era exclusivamente psicoterapia. Y desde que cada vez, afortunadamente, sabemos, se está cumpliendo esa frase que a mí me dijo hace años un querido amigo mío y compañero psicoanalista. Ya saben que no tengo nada contra el psicoanálisis, pero sí tengo contra todo lo que impida el avance de la ciencia. Decía, bueno, es que como no sabemos cuáles son las causas, pues tenemos que pensar que todas esas teorías fundamentalmente psicologicistas son la verdadera. Bueno, afortunadamente eso me lo dijo hace muchísimos años, ya sin saber, pero cada vez sabemos más. Como hablábamos la semana pasada, sabemos mucho más de la urdimbre de esa red, de esa malla que forma la parte biológica de los trastornos de la personalidad y que tiene tratamiento. Y les recuerdo lo que les comentaba al principio de esta serie, de este serial, hace 4 o 5 semanas, y tiene un tratamiento específico, y cada uno depende de su personalidad, el tratamiento es así. Yo les contaba la anécdota que esta reunión que tuvimos una serie de psiquiatras aquí en el Hotel Palace con Cloninger, él dijo, es que estamos aprendiendo a darnos cuenta que los tratamientos tienen que ser en función de la personalidad. Ya lo dije, caramba, a mí se me cayeron los palos del sombrajo cuando hace 20 o 25 años estaba yo haciendo psiquiatría ya, y mi jefe de entonces ya me decía eso, decía, todos los tratamientos no son iguales, cada uno tiene su tratamiento. Y como ya saben ustedes, los que me siguieron la semana pasada, ya saben el porqué. Entonces, lo primero que quiero que tengan en cuenta es que la parte biológica de la personalidad hay que tratarla. Los trastornos de personalidad hay que tratarlos como hay que tratar prácticamente todo en psiquiatría, haciendo una mezcla entre la parte biológica y la parte de psicoterapia. Que nadie entienda que cuando yo hable ahora de que hay que tratar la parte biológica, la psicoterapia no sea importante. Claro que es importante, puesto que la parte de aprendizaje es francamente es definitiva, y eso hay que modificarlo también con una psicoterapia. Es decir, que hoy día no tiene sentido una cosa u otra, ese dualismo, ese maniqueísmo que la psiquiatría ha vivido durante muchos años. Ahora mismo ya no tiene sentido, hay que tratar las cosas desde un punto de vista común, desde un punto de vista de cooperación entre el tratamiento farmacológico y la psicoterapia. Ese es el primer concepto que yo quería que ustedes se quedaran con él. Y el segundo, quizá me importa más todavía.
Y es que los trastornos de personalidad son mucho más frecuentes de lo que creemos. Como ya dije el primer día que hablaba, prácticamente hay entre un 13 y un 15% de la población padece trastornos de personalidad. Estamos hartos de ver muchas veces cosas que están sucediendo en gente que no está en tratamiento psiquiátrico. Por ejemplo, lo que sucedió ayer, me parece fue ayer o antes de ayer, esta persona que entró en el Congreso en Estados Unidos, ¿no? Y se lió a tiros con todo el mundo y bueno, pues se le pone la etiqueta de loco. Bueno, yo no sé si será un loco o no, por lo que he leído no ha estado nunca en tratamiento psiquiátrico. Esto normalmente suelen ser trastornos de personalidad que de pronto aparecen y producen este tipo de alteraciones. Pero no vamos a hablar de eso, sino de los humanos, de los corrientes, de los que vamos de la infantería, ¿no? Porque los trastornos de personalidad nos van a influir mucho en nuestra vida, mucho. Fundamentalmente, una incidencia muy grande de los trastornos de la personalidad es en las relaciones de pareja, en los matrimonios. Yo recuerdo hace 2 o 3 años que estábamos en una reunión de psiquiatras, muchos de ellos muy psicologicistas, en el sentido de que decían, bueno, estas cosas no hay que tratarlas, y yo les decía, mira, con determinado fármaco, no vamos a hacer publicidad en este momento, yo he salvado muchos matrimonios. Y eso puede parecer una barbaridad, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo un fármaco puede salvar un matrimonio? Bueno, pues a veces sí, cuidado, no vayan a pensar nuestros oyentes que vamos a darle el fármaco X y se le va a solucionar sus problemas de pareja que tienen, no. Pero hay muchos casos que sí, porque la base son que uno de los dos padece un trastorno de personalidad. Por ejemplo, trastornos de personalidad, esto que hemos hablado muchas veces, estas personalidades paranoides, ¿no? Que siempre están interpretando de una manera errónea lo que dice la otra persona, ¿no? Pues fulanito, pues, dices esto y me dejas en ridículo en público, no sé por qué, seguro que a muchos les va a sonar. Y estuvimos ayer con fulanito no sé cuánto y no sé por qué tienes que empezar a meterte conmigo. Y entonces tú te quedas y dices, bueno, ¿cómo que me he metido contigo? Tanto el hombre a la mujer o la mujer al hombre. Y son las personalidades paranoides que siempre interpretan de una manera errónea y perjudicial lo que están diciendo. Y claro, si lo interpretas de la pareja, pues fíjense ustedes, fijaros el follón, el cacao mental que eso es. Pero por ejemplo, otro problema muy importante en las parejas es, como les dije a ustedes, el trastorno de personalidad más frecuente de todos es la personalidad dependiente. Y tengo que decir, estadísticamente, ya sé que a Paloma no le gustará, pero es la estadística, que se da prácticamente casi siempre en las mujeres. Hay esa mujer dependiente, podemos analizar el factor sociocultural, donde a la mujer quizá ahora ya empieza a ser más independiente, a tener su propio trabajo, su propia vida, pero lo que está claro es que estadísticamente la mujer tiene un trastorno de dependencia y eso causa muchos problemas en la pareja por 2 razones. Primero, el que la padece porque no tiene una pareja, tiene un bastón. Y claro, siempre está con miedo a perder el bastón porque su pareja siempre para ella es la salvación y es la persona que no se puede alejar. Y entonces, fíjense ustedes el problema que eso es. Para ella, porque está siempre angustiada, o para él, cuando es el caso, digo para ella, porque insisto que la mayor parte de las veces en concreto, en cambio el paranoide muchas veces no, es femenino. Está siempre angustiada y es mucho más celosa, por ejemplo, ¿no? Por el miedo continuo a perder a su marido, por el miedo a que su marido no esté, porque dependen absolutamente de él. Y eso causa una fuente de ansiedad tremendo y de conflictos en la pareja, porque en este caso pues el marido, pues que si no puede salir nunca a cenar con unos amigos, a tomar algo, porque la mujer ya está siempre con el miedo, con la angustia a perder la pareja. Pero no solo eso, es que si os dais cuenta, esa persona pierde el aliciente para una persona que la necesitas estar siempre, llevarla en tu chepa siempre, que estar siempre sacándola de todos los apuros, que no puede hacer nada sola, pues entonces va perdiendo el valor delante de la otra persona. Y muchas parejas se han ido al garete solo por eso. Bueno, pues las personalidades dependientes también tienen tratamiento, tienen tratamiento, insisto, de psicoterapia, pero no solo de psicoterapia, porque si recuerdan ustedes, cuando yo hablaba la semana pasada de que hay 4 rasgos en el temperamento, que son los buscadores de sensaciones, que dependen del sistema dopaminérgico, los evitativos, que dependen de la serotonina, y los dependientes, los reward dependen, o sea, los que dependen siempre han dependido primero de su padre cuando son jóvenes, luego de su profesor, luego de su marido y luego de su jefe, esos que hablábamos que son pelotas de alma, ¿no? Como les pasaba hoy, decía José Luis en el programa,
que él y Javier están siempre hablando ahora de sus jefes. Claro, es que parece que son un poco pelotas de alma, parece que no son capaces de estar sin sus jefes, ¿no? Incluso a lo mejor ni les oyen, ¿no? Pero quiero decir que, hablando en serio, que este tipo de tiene un tratamiento farmacológico que se puede ayudar con la psicoterapia. Y eso muchas veces va a salvar, aunque pueda parecer una barbaridad lo que estoy diciendo, tomar un fármaco y ayudarse de la psicoterapia va a salvar muchas parejas. Yo, de hecho, puedo decir que más de una pareja se han salvado con un tratamiento, ¿eh? Con un tratamiento ya no solo de pareja, que son una terapia de pareja, que eso está muy bien hacerlo, no, por el tratamiento del trastorno de la personalidad que tienen uno de ellos. Ese es el segundo concepto que quiero que tengan ustedes claro, la importancia de esto, y que muchas veces en nuestra vida tiene una repercusión mucho más grande de lo que parece, no solo en la pareja, sino en el trabajo. Fíjense ustedes, este tipo de personas, por ejemplo, cuando son jefes, estos paranoides cuando son jefes, son terribles. Tener un jefe paranoide es terrible, porque hagas lo que hagas, va a decir que vas contra él, que le estás moviendo la silla, que nadie le hace caso, y además son muy autoritarios, etcétera. Es tremendo. Luego, por ejemplo, en la sociedad, estas personalidades antisociales que vemos siempre, que no les importa nada el sufrimiento de los demás. Todos sabemos muchos de los supuestamente triunfadores sociales, sobre todo en el mundo de la economía, son personalidades antisociales que han llegado a ser triunfadores a base de pisar a cualquiera, ¿no? Pues este tipo de trastornos tiene mucha más influencia en nuestra vida de lo que pensamos. Y el tercer concepto es que son ustedes, el cónyuge, el amigo, el padre, la madre, los que tienen que hacerle ver el problema, porque normalmente ellos no van a tener conciencia de enfermedad, puesto que no están enfermos. Uno tiene una personalidad así y vete a decirle tú, insisto, a una personalidad paranoide, que en realidad el mundo no está contra él. Es él el que está interpretando erróneamente las actitudes del mundo contra él. Este es el tercer concepto, el que ellos no tienen conciencia de enfermedad y son los otros los que tienen que hacerle ver, hombre, fulanito, pues a lo mejor tú tienes un problema, porque no es normal que estés dependiendo siempre de alguien, primero de tu padre, luego de un profesor y ahora de tu marido o de quien sea. Eso no es normal, a lo mejor tienes algún problema que tendrías que tratarte, ¿eh? Y una persona paranoide, hacerle ver que no puede ser que el mundo siempre esté contra él. Esos tres conceptos son los que me interesan. Y por último, bueno, después de todo eso, ¿qué tratamientos se pueden hacer? Bueno, pues el tratamiento, repito y recalco, porque luego muchas veces nos dicen, es que solo hablan de pastillas y de fármacos. No, el tratamiento que yo recalco es la psicoterapia unida con la farmacoterapia. ¿Y qué farmacoterapia? Pues en función del trastorno de cada uno, del temperamento. Ustedes recuerdan que yo hablaba la semana pasada de 4 rasgos fundamentales en el temperamento, que eran, como he dicho antes, los buscadores de sensaciones, los evitativos, lo que llamamos la persistencia, y los dependientes del refuerzo de los demás. Bueno, pues como ya les dije la semana pasada, cada uno de estos rasgos se debe a un desequilibrio, a una alteración en un sistema de neurotransmisor. Y, por ejemplo, cuando tú estás en la consulta y ves que hay una persona que es un patológico buscador de lo que sea, de sensaciones, o, por ejemplo, esas personas histriónicas que buscan siempre las novedades y les gusta ser el centro de las cosas, que están continuamente buscando el riesgo a costa de lo que sea, incluso a costa de su propia, no solo salud, sino la de su familia, etcétera. Y eso llega a estar un desequilibrio, pues bueno, pues te das cuenta que a estas personas, con un fármaco que actúe sobre el sistema dopaminérgico, los vas a reequilibrar bastante bien y vas a poder luego seguir trabajando en las partes del carácter, que es lo que hablábamos el otro día. Y darse cuenta que esta alteración que hay de base en estos sistemas de neurotransmisión tiene mucho que ver porque nos produce un aprendizaje erróneo. Si nosotros empezamos ya de pequeñitos por esta predisposición psicofísica y metabólica que tenemos muchas veces del cerebro, de la neurotransmisión cerebral, pues eso hace que empiece uno a vivir el mundo de una forma errónea. Es como si cuando antes nos hablaba el doctor Fallos de las visiones erróneas o equivocadas de los colores, pues uno
por un problema en la vista, desde pequeño empieza a equivocar un color por otro, ¿no? Y entonces pues empieza a decir, bueno, pues es que esta cosa azul resulta que es roja, ¿no? Pues claro, empieza uno a interpretar el mundo de una forma errónea. Y entonces, si no modificas esa urdimbre, esa base que está siendo sobre lo que se sustenta ese trastorno de aprendizaje, que luego va a traducirse en tu conducta patológica y en tu trastorno de personalidad, si tú no modificas esa base, luego va a ser difícil que en una psicoterapia puedas estar modificando todo esto. Por ejemplo, los trastornos por evitación o los trastornos fóbicos, suele haber una base de alteración en el sistema de la serotonina. Entonces, por mucha psicoterapia que tú hagas, que va muy bien, si tú no modificas eso, pues va a ser difícil que esa persona fóbica no pueda solucionar. Yo quería hacer un pequeño inciso aquí porque ayer, no sé si tú oirías, Paloma, cuando, no sé si fue entre 8, un poquito más tarde, entre 8 y 9, 8 y media, 9, así, unas noticias que daban aquí, que hablaban de un fármaco, que no voy a decir cuál porque no voy a querer hacer publicidad, que se decía que se iba a comercializar contra la timidez. No sé si lo recuerdas. No. Sí, pues se dijo aquí ayer en las noticias un poquito. Un fármaco es de un laboratorio que curiosamente está haciendo una publicidad que raya casi, ¿no? sin casi en el marketing puro y duro, que lo quieren comercializar como un tratamiento para la timidez. Y claro, eso es una barbaridad, pero en el fondo es lo que estamos diciendo. La timidez no es más que la fobia social, es el miedo a lo que piensen los demás, el miedo a ponerte rojo, y eso es una fobia, y como tal fobia tiene tratamiento, y tiene tratamiento con ese fármaco, claro, con ese fármaco, y con todos los inhibidores de la recaptación de la serotonina que este fármaco es. ¿Por qué? Porque está actuando sobre esta base, esta malla, esta urdimbre, que es la alteración en el sistema serotonínico. Claro, por eso efectivamente se puede tratar la timidez con un fármaco, claro, y además un tratamiento de enfrentamiento, como todas las fobias. Las fobias se tratan haciendo un tratamiento farmacológico que disminuya la angustia, la ansiedad, el miedo, y luego un enfrentamiento progresivo. Es decir, cuando ves un trastorno evitativo, alguien que está continuamente, se pasa toda su vida evitando las cosas, es las personas esas que cuando tienen un problema, en vez de enfrentarse a él, lo evitan, con lo cual siempre están teniendo un refuerzo negativo en su personalidad, en el sentido de que nunca van cogiendo confianza en sí mismo. Pues si tú les mejoras esa base, que es la alteración de la serotonina, y luego les haces un tratamiento de refuerzo, de enfrentamiento, van a mejorar su confianza en sí mismo y va a cambiarles mucho la vida. Igual pasa con los que dependen del refuerzo de los demás, que ahí es la noradrenalina, como dijimos la semana pasada, la que parece que es la causa fundamental. Entonces, un fármaco les va a ayudar mucho a que luego puedan superar con una terapia este tipo de cosas. Es decir, que terminando los trastornos de personalidad, quiero recalcarles que son mucho más importantes de lo que parecen, porque a lo mejor no es una enfermedad, pero sí muchas veces tiene más repercusión en nuestra vida que una enfermedad, porque uno puede tener una depresión, y como ya hemos hablado muchas veces, las depresiones se curan, en la mayor parte, siempre hay un 10, un 15, un 20% que no se curan, pero el 80 al 90% se curan, y una vez curada está curada, y si se hace bien el tratamiento no van a recaer, no van a tener recidivas. Pero en cambio un trastorno de personalidad no nos damos cuenta de que lo tenemos y está perjudicando nuestra vida de relación continuamente. Eso quiero recalcarlo, y que hay que tratar la parte biológica de la personalidad, porque la parte biológica existe. ¿Cómo se puede decir que todos somos iguales? No somos iguales todos, hay una parte heredada, una parte que de un hermano a otro, como hablamos la semana pasada, sabemos que no son iguales, y esa parte hay que tratarla ayudado y en la cooperación con la psicoterapia. Y haciendo las dos cosas tienen muy buena solución, y va a cambiar mucho la vida, porque aunque no tengan una enfermedad, muchas veces nos cambia la vida, y como nos dicen a veces en la consulta, pues yo vine aquí un poquito porque me trajeron, y te dicen al cabo de un año, claro, porque esto no se soluciona con una pastilla en un mes. Dice, ahora soy otro, veo la vida de otra manera, y eso es una cosa que yo quisiera alertar sobre esto.